Y eso tiene una razón. Y la razón no es otra que se ha perdido lo que es el tratamiento general osteopático. Se ha perdido la filosofía de la osteopatía. Se ha perdido en favor de que muchos profesionales hacen terapia manual, pero no hacen osteopatía. El sentido es que buscamos un caché, buscamos un reconocimiento, queremos ser médicos, tenemos complejo de ser osteópatas y entonces todos jugamos a hablar un lenguaje alopático, un lenguaje ortodoxo, intentamos poner etiquetas a nuestros pacientes, intentamos justificar que no tenemos éxito a veces en la consulta, intentamos justificar que no somos tan buenos como creemos simplemente porque el paciente no mejora, porque no entendemos los principios y la base del pensamiento osteopático. La osteopatía es otro modelo de trabajo diferente del modelo que ya conocemos, ortodoxo. Muchos de vosotros ya tenéis formación importante en la terapia manual, habéis hecho fisioterapia, tenéis una formación muy ortodoxa dentro del concepto de medicina manual, y vais a ver que la osteopatía es distinta. Es distinta. Entenderéis por qué la osteopatía no es fisioterapia ni es terapia manual. Para nosotros la osteopatía no es una terapia alternativa. Tenemos que dejarlo claro. No es una terapia alternativa. Es una medicina en sí misma. Tenemos nuestra manera de entender la salud y la enfermedad. Entonces, en este primer seminario vamos a desarrollar un poco toda la base del pensamiento osteopático. Vamos a ver lo que llamamos el tratamiento general osteopático o ajuste corporal. Hoy dedicaremos la tarde a la teoría para mañana empezar con la práctica. Se trata de que en este seminario tengáis claras las bases e incluso a partir de aquí podáis ordenar todo lo que ya sabéis. Es decir, lo que ya sabéis ya lo sabéis. Ahora empezaréis a entender muchas cosas que ya sabéis y que no tenéis claro por qué funcionan o por qué dejan de funcionar. Nosotros intentamos transmitir una manera, un modelo de trabajo. No enseñamos solo técnica. La osteopatía no son técnicas, la osteopatía no es manipulación. La osteopatía no es solo mover los tejidos. La osteopatía es un contexto mucho más profundo que se ha perdido. Se ha perdido porque hace ya unos cuantos años se ha medicalizado demasiado en el sentido de querer igualarnos a los doctores ortodoxos. No tenemos que tener ningún complejo. Nosotros hacemos lo que podemos hacer y ellos hacen lo que pueden hacer. Nosotros debemos hacer aquello que sabemos y ellos harán lo que ellos saben hacer. A veces nos podemos complementar, pero muchas veces chocamos de frente. Evidentemente es otro paradigma distinto. Vamos a intentar recuperar las bases de por qué surgió la osteopatía. Porque si hoy cogemos a muchos osteópatas que han estudiado en diferentes sitios, veréis que nada tiene que ver lo que ha estudiado uno y lo que ha estudiado otro. Unos hablan de osteopatía craneal y solo ponen desde la cabeza las manos y tratan todo el cuerpo. Otros hablan de osteopatía craneosacral y hacen terapia en todo el cuerpo pero de una forma funcional. Otros dicen que solo son osteópatas estructurales y solo trabajan y mueven los tejidos. Otros dicen que hacen algo de visceral. Es decir, hemos perdido un poco el camino, el contexto por lo que esta medicina surgió a finales del siglo XIX. Vamos a intentar profundizar en sus raíces, en el pensamiento. Los primeros libros de osteopatía eran libros de filosofía, no había técnica. El doctor Andrew Taylor Still entendía que si uno conocía la filosofía de la medicina osteopática, la técnica la inventaba él, porque uno ya sabe lo que quiere conseguir. Por eso vamos a ahondar y veréis los que ya hacéis osteopatía, los que ya trabajáis con osteopatía, los que ya tenéis consulta y trabajáis con masaje o trabajáis con fisioterapia. Veréis cómo vais a introducir el TGO en vuestra manera de entenderlo, ¿vale? Cada uno tendrá que hacer suya la herramienta y veréis cómo vais a tener resultados, cómo va a ser un trabajo seguro, cómo vamos a tratar todo el cuerpo como una unidad y cómo vamos a intentar integrar todos los sistemas dentro de nuestro tratamiento osteopático. Por eso me parece un seminario básico, un seminario que nos da para poder crecer. Muchos que ya sois osteópatas y no conocéis el TGO, veréis
que vais a tener un antes y un después del TGO. Que el TGO va a ser algo seguro en tratamientos con gente mayor, con gente con problemas graves de salud, que vais a poder trabajar de otra forma y no tan agresivamente como solemos hacer con la terapia manual, que queremos sacar la contractura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, en principio yo me voy a presentar. Yo me llamo Francisco Rivas, me llaman Chisco, mi apodo, ¿vale? Entonces me podéis llamar Chisco, me gusta más que Francisco. Y bueno, yo soy osteópata convencido, osteópata ya que tengo una trayectoria, siempre intento, entenderéis luego por qué hablamos del contexto de la persona, Intento daros mi contexto para que también podáis entender a dónde he llegado, Yo empecé pues hace ya 20 y pico años, venía del mundo del deporte, de la educación física, hice entre otras cosas pues lo que es el TAFAZ, el primer año que se hizo en España, en el año 90, y luego hice magisterio por educación física, pero mi pasión siempre fue un poco la medicina, quizás, os seguro, estimulado por mi padre. Mi padre era pediatra distinto de lo que hoy consideramos un pediatra. Mi padre pues era amor al arte, por eso le gustaban los niños y tuvo 11 hijos, también le gustaba a mi madre, como no, y bueno, pues yo soy el octavo de 11 hermanos, crecí, como digo yo, entre jeringuillas, entre medicamentos. Cuando iba al baño me llevaba los prospectos de los medicamentos, me gustaba hablar con mi padre, y mi padre siempre decía: tú serás el que vas a quedarte conmigo y vas a aprender y te vas a quedar con la consulta. Mi padre trabajaba en casa, también hacía algunas horas en la Seguridad Social, pero mi padre era un médico atípico. Yo digo que fue el primer osteópata que yo conocí, porque mirando un poco para atrás con perspectiva, mi padre, por ejemplo, nunca preguntaba a las mamás por qué venía el niño a consulta o por qué venía la mamá con el niño a consulta. Es decir, al contrario que hoy se hace en la medicina, que el médico te pregunta qué es lo que te pasa, y entonces a partir de lo que a ti te pasa el médico te pone una etiqueta. No, mi padre decía siempre a la madre: no me diga usted por qué viene a consulta, yo no quiero saberlo, voy a intentar descubrirlo yo. Y entonces en esa primera consulta, que solía durar entre 1 hora y 1 hora y media, veréis que igual que actualmente, mi padre exploraba al niño de arriba a abajo, le valoraba un poco todos los sistemas, desde la exploración ortopédica, valorar los pies, las rodillas, las caderas, valorar un poquito toda la exploración neurológica, cómo tenían los reflejos. Si era un bebé, pues los reflejos del bebé, valorar los oídos, valorar la vista, tocaba el bazo si estaba inflamado, es decir, tocaba, palpaba el abdomen, es decir, era muy escrupuloso con la clínica, era una persona muy clínica. Sabía mucho de datos me refiero de pues si la lengua no sé qué, si los ojos no sé cómo, si el moco es así, si... Es decir, era otra medicina porque no había medios, En aquellos años tenían que hacer mucho caso de la clínica porque no tenían como ahora aparatos donde meten al paciente y ya sale diagnosticado, un gran error, pero bueno, ya hablaremos un poco de eso. Entonces, apasionado que era mi padre, siempre contaba en casa las cosas que veía. Me ha llegado un niño, fijaros, estos médicos no saben nada, diagnosticado de bronquitis asmática, con corticoides, que el niño no sale adelante y lo único que tiene es una hipertrofia del timo, un niño que le falta calcio y tiene un poco de raquitismo y hay que mejorar ese raquitismo porque su problema es el estridor de la glándula que está grande, y te explicaba, entonces decías, qué bonito, ¿no? Tuve la suerte, ya formado como osteópata, de los últimos años de mi padre. Mi padre se jubiló con 85 años, hasta los 85 años estuvo trabajando, ejerció durante 60 años la medicina, se jubiló en el año 2010. Tuve la suerte de poder pasar consulta con él, estar en la clínica con él, ver cómo hacía la anamnesis, cómo exploraba. Y bueno, pues muchos de los consejos que mi padre seguía, yo los sigo aplicando en mi consulta. Entonces, aquellos años, cuando yo acabé el bachiller, la medicina era una carrera que tenía muchísimo paro. Todos los médicos estaban en paro, no como ahora que hace falta médicos. Y entonces yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que también estaba haciendo medicina y estaba con el puñetero MIR ese, que acababa de salirlo del MIR y se le había atravesado el MIR y no acababa de sacar el MIR. Y yo decía, joder, pero si es que va a cumplir ya 27 años y todavía
no ha hecho el MIR y tiene que hacer el MIR y tiene luego que estar haciendo la residencia. Y yo decía, yo no valgo para estar toda mi vida estudiando. Y entonces, acabado el bachiller, empecé el TAFAZ, continué con magisterio y eran los años 90, me decidí, porque me gustaba mucho, yo jugaba baloncesto, me decidí empezar a hacer mi primer curso de masaje. Y me encantó, la verdad es que me encantó. Era un masaje un poco diferente de lo que tenemos hoy concepto. Estudié en una escuela donde pues se daba mucho el tema del tuiná, masaje chino, pero había alguna parte del masaje deportivo. Empezaban aquellos años la novedad del vendaje funcional, no sé si os acordáis, cuando tantos vendajes funcionales con tape y pre-tape se hacían. Yo que jugaba baloncesto, pues te venía el fulano, el médico, y sabía hacer vendajes y todo el mundo alucinaba porque era un médico diferente, porque ya no te ponías cayolas, tenías un esguince y te hacía un vendaje funcional. Bueno, y así empecé. Me atrajo tanto, intenté acceder a la carrera de fisioterapia con un hermano mío, que él entró y yo no entré, y entonces yo seguí desarrollando pues mi labor profesional por este campo que me gustaba. Entonces mi hermano hizo fisioterapia, mi hermano se ha formado dentro del concepto más ortodoxo y yo he sido un poco más el rebelde, el que se ha salido del tiesto y el que ahora pues contradice muchos postulados que todos teníamos como algo, dogma que estaba ahí y que nadie se lo planteaba. Entonces pues bueno, conocí en una formación que hice de aquellos años que se llamaba el curso superior de masaje, es decir, había un curso de masaje y luego había uno superior y luego había otro ya de experto en masaje deportivo. Conocí a un médico que tenéis aquí en Bilbao que se llamaba el doctor Andoni Jáuregui. Con el doctor Andoni Jáuregui me formé pues en Cirias, que era la novedad al principio de los años 90. Bueno, hablar de Cirias. Buenas, puedes ponerte por ahí, si hay algún sitio por ahí te acomodas atrás. Entonces estudié Cirias, empecé ya tenía mi consulta, empezaba a aplicar a mis pacientes Cirias. No entendía por qué alguno me iba bien y la mayoría me iban mal. Entonces yo decía, es que estaré haciendo mal Cirias o no estaré en el punto de lesión, etcétera, etcétera. Entonces seguí investigando y me apunté a los estudios de osteopatía. Estudié aquí, mi primera formación en osteopatía fue aquí en Bilbao y fue en la escuela de Andoni Jáuregui, que tenía pues el centro de medicina manual. Y allí conocí a un hombre que se llamaba Carlos Frontágora, no sé si alguno que sois de aquí le habréis conocido. Él trabaja en el Hospital de Cruces, él es de Durango, estaba vinculado también al deporte. Y fue mi primer contacto con la osteopatía. Me convencía mucho eso de intentar encontrar la lesión primaria, de no tratar el síntoma. Me parecía como algo muy lógico, ¿no? Es decir, es verdad que la medicina siempre era sintomática, ¿no? Si tenías fiebre te daban para la fiebre, si tenías diarrea te daban para quitar la diarrea, no, ellos decían que no hay que tratar el síntoma, que hay que tratar la causa, y a mí eso me gustaba, me parecía muy lógico y muy sensato. Y entonces me centré en meterme en lo que era la filosofía osteopática. A partir de ahí estudié en otros muchos sitios, y no fue hasta que conocimos a un profesor que se llamaba... ¿cómo se llamaba este profesor? Jacques Guidoni, francés, que nos transmitió el verdadero arte del osteópata. Era un hombre ya mayor, médico, traumatólogo, había superado muchos procesos de enfermedad, algún cáncer, andaba un poco cojo, pero tío con 70 y pico años daba gusto verle trabajar. Y entonces ahí empecé, después de haber estudiado muchos años osteopatía y de pensar que colocaba los huesos, que yo era el que decía, si el hueso y la vértebra está así, yo le pego un impulso para el otro lado y la coloco del otro lado. Es decir, imponía a mis pacientes lo que yo pensaba. Me di cuenta que la osteopatía no era colocar huesos. Hasta ese momento pensaba que la alteración de los síntomas era porque los huesos estaban descolocados. Y entonces yo colocaba los huesos y no mejoraba ni Dios. El que mejoraba y el que no mejoraba. Yo no entendía nada, porque claro, yo le hacía todo lo que había aprendido. A veces hacía de más por si acaso, y les tiraba los músculos que estaban acortados, y manipulaba y colocaba donde veía yo que había una alteración, y por si acaso manipulaba alguna más, por si en vez de ser la de abajo era la que estaba un poco más arriba. El caso es que había pacientes que decía, vaya mierda de tratamiento que le he hecho, y el paciente al día siguiente me decía, joder, qué bien estoy. Yo decía, madre mía, entonces no soy tan malo. Y otras veces todo lo contrario. Decía, le he hecho un tratamiento de la leche. Y el paciente al día siguiente venía descojonado.
Por lo tanto, no entendía nada, ¿eh? Hasta que este hombre, Jacques Guidoní, nos introdujo en esa filosofía más profunda del pensamiento osteopático que ya se había perdido en aquellos años, porque yo había estudiado osteopatía y no había oído hablar jamás de eso, ¿eh? Entonces es un poco a partir de ahí donde empezó a haber una madurez profesional, donde empezamos a buscar otra serie de cosas, empezamos a quitar esa moralidad que tenemos de lo bueno y lo malo, la enfermedad como algo malo, como algo negativo, sin entender que es un proceso de vida. Y entonces a partir de ahí hubo una evolución en mí, no solo desde el punto de vista profesional, empecé a tener otros éxitos en la consulta, empecé a sentirme mucho más contento, empecé a disfrutar mucho más de mi trabajo, porque ahora sí entendía que no era mi responsabilidad curar a nadie. Sí entendía que la osteopatía no cura nada, Si alguno viene aquí porque quiere aprender a curar, ya puede marcharse. Porque la curación no está en nuestras manos, la curación está en la persona que tenemos ahí. Nosotros solo somos un vehículo, una ayuda, un apoyo. Intentamos optimizar lo que el cuerpo ya sabe hacer. Entonces uno ya se empieza a quitar mucha responsabilidad en su trabajo, pensando que cuando uno va mal es porque no soy bueno, y que cuando uno va bien es porque soy un fenómeno, Ni soy tan malo cuando el paciente va mal, ni soy tan bueno cuando el paciente va bien. Entender esto me llevó tiempo, pero cuando lo he comprendido y lo he integrado, os puedo decir que es mi pasión el trabajo, Es decir, el poder ayudar a la gente, el poder comunicarme con la gente. Con el que me comunico le ayudo, con el que no me comunico que vaya a otro, porque ya no llegas, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos un poquito de eso. Entonces, a partir de ahí, ya luego, pues bueno, fuimos a Maidstone, bebimos un poco de la cuna de la osteopatía, pero ahora, sobre todo ahora, intentamos luchar por defender este concepto que es de los osteópatas. La osteopatía es para los osteópatas. Pero, ¿quién puede ser osteópata? Quien quiera. Todo aquel que se preste a intentar aprender, tiene la osteopatía en sus manos para poder dedicar su vida, su trabajo. La osteopatía no tiene que ver con la medicina ni con la fisioterapia. Es más, muchas veces el saber demasiada medicina y demasiada fisioterapia es un impedimento para poder aplicar el concepto osteopático, porque venimos ya, es decir, tenemos que vaciarnos de lo que sabemos para volver a llenarnos, porque vamos a tener dogmas que están ahí anclados y que se contradicen con lo que aquí vamos a ver, Entonces es complicado, ¿de acuerdo? Es complicado que un médico alópata sea homeópata, porque la alopatía tiene un concepto y la homeopatía tiene justo el concepto contrario. Entonces se suele tratar con homeopatía al que no está muy mal, Todos tenemos esa experiencia de, sí, a mi hijo le trato con homeopatía cuando tiene un catarro, pero si tiene una bronconeumonía le doy antibiótico. Entonces me río yo de la homeopatía. Si la homeopatía es una medicina, tiene que contemplar también lo otro, ¿de acuerdo? Entonces veremos que hay filosofías que se contraponen. No vale, nosotros igual, el osteópata parece que es para el que no tiene nada raro. Entonces si tiene una hernia discal, ya le mandamos al médico, porque la osteopatía no es apta para tratar la hernia discal, ¿vale? Y no es así, La hernia discal es un síntoma, nada más. Hay gente que tiene hernias y no tiene dolor, y hay otra gente que no tiene hernias y tiene unos lumbagos o unas ciáticas brutales, ¿vale? Entonces hay que empezar a entender los procesos para pensar que nosotros no tratamos hernias, no tratamos lumbagos, no tratamos contracturas, no tratamos esguinces, tratamos personas. Y cuando uno trata personas, lo demás solo es un síntoma, me orienta sobre la zona que le duele, pero no me debo dejar llevar por el diagnóstico o la etiqueta que le ha puesto otra persona. Yo no hablo medicina, el médico no habla osteopatía. La diferencia es que yo sí entiendo lo que él dice, pero él no entiende lo que yo digo. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que saber lo que ellos hacen, pero ellos no quieren saber lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, siempre vamos a estar en desventaja. Asumimos eso y ya está, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo, y es que ¿quiénes son los que más saben de los relojes? ¿Quiénes son?
Los relojeros, ¿no? Los suizos sobre todo, ¿no? Los grandes ingenieros de relojes suizos, que son los que mejores relojes hacen, ¿vale? A veces, si un granito de arena se mete en la rueda del reloj, basta con soplar el grano de arena. No hace falta ser ingeniero de relojes para solucionar eso. Nosotros nos debemos conformar con solucionar el grano de arena, con soplar el grano de arena, y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte, sobre todo se trata de haceros pensar. Crecemos en una sociedad donde hay dogmas establecidos que nadie se plantea, y los damos por hechos porque los dice la ciencia, ¿vale? Pero hay que empezar a plantearse esos dogmas, porque hay una frase, que es esta, que a mí me gusta mucho: la primera gran virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto la fe. Cuando uno empieza a dudar y empieza a replantearse las cosas, entonces da un paso adelante y empezamos a evolucionar. Cuando uno se cree solo que todo es cuestión de fe, entonces uno se ancla, y como es cuestión de fe, o cree o no cree. Y es a menudo cuando nos aprieta el zapato, cuando ya es tarde. Porque cuando uno ya está muy mal, cuando uno ya le han diagnosticado un cáncer, y entonces el médico le dice que la única solución es darle quimioterapia, uno ya no tiene capacidad para pensar. Ya se va directo a la fe, se va directo a la quimioterapia, y probablemente tenga muchas más posibilidades de morirse, ¿vale? Aunque algunos sobrevivan. ¿De acuerdo? Por eso veréis que la osteopatía es la gran desconocida. Es decir, tenemos un potencial en nuestras manos, porque es entender no solo lo que nosotros podemos optimizar en el cuerpo, sino entender cómo funcionamos, entender leyes de la naturaleza que son biología. La osteopatía se basa en los conocimientos biológicos, se basa en la evolución, lo veréis. Vais a ver a personas que están totalmente retorcidas y no tienen ningún dolor, y vais a ver a otras personas que están muy bien y siempre tienen un puñetero dolor que no somos capaces de quitar, ¿vale? Es decir, no es la simetría ni la belleza lo que nos hace funcionar, porque entonces todos los feos asimétricos estarían arrastrándose, y no es así. Las modelos también tienen dolores de espalda. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrece la osteopatía a diferencia de la medicina? Salud y enfermedad, que es un poco lo que todo el mundo busca, ¿no? Es decir, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolores o cuando tenemos síntomas. Pero nadie va al médico estando bien. Oiga, doctor, vengo a que usted me vea. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. ¿Y entonces a qué viene usted? Si no le pasa nada, ¿a qué viene usted? ¿Cuántas enfermedades se diagnostican en controles rutinarios? Porque tienes que hacerte un reconocimiento médico de empresa, y te hacen una analítica, y entonces ya se jodió el paisano. Os voy a contar el último caso que tuve hace poco, de un hombre de unos 45 años, bien, de aspecto bien, delgado, fibroso, un hombre que había ido a hacerse un reconocimiento médico de empresa. Le hicieron una analítica y su colesterol daba por encima de 250. Por lo tanto, cuando el médico vio a este hombre, el médico de la empresa vio a este hombre con la analítica, le dijo: estás loco, tienes que parar, eres una bomba de relojería, debes dejar de hacer deporte. Tienes riesgo cardiovascular y ese colesterol hay que controlarlo. Porque este hombre pues hacía muchísimo deporte. Entonces, cuando vino a mi consulta, vino 4 meses después de aquel acontecimiento, y venía totalmente destrozado, con muchos dolores articulares. Y entonces el hombre me hizo un planteamiento que ahora ya lo he cogido para mis cursos porque es muy interesante. Este hombre, haciendo caso al médico, paró de hacer deporte, se asustó,
empezó a tomar las estatinas, esa medicina que ya conocéis, para bajar el colesterol, para reducir el colesterol. Y a los pocos, al mes o por ahí, aparecieron dolores articulares. Él había dejado de hacer deporte, empezó a tener dolores articulares, entonces fue a su médico de cabecera que le viera a ver si tenía algún problema. Y el médico de cabecera le hizo unas placas y le dijo que bueno, que parecía que había ahí algún pinzamiento entre la quinta y la S1 y que le iba a dar unos antiinflamatorios. Y este hombre entonces empezó a tomar antiinflamatorios. Como ya tomaba la estatina para el colesterol, el médico le dijo que era mejor tomarse un prazol, cualquiera de los prazoles, para proteger el estómago. Con lo que este hombre accedió al gran médico sabio, pero a los 2 meses estaba destrozado, los dolores habían aumentado, le empezaron a poner corticoides, imaginaros la situación. Cuando acabó mi consulta venía desesperado. Y él, en la última visita que le había dicho al médico de empresa, porque tuvo que volver a repetirse los análisis a los 4 meses, y entonces su colesterol ya estaba bien. Y entonces cuando él llegó al médico y el médico le dijo: estás ya muy bien, ya los análisis como un chaval de 18 años, tu colesterol ya está controlado. Y entonces él le dijo al médico: ¿cómo puede ser, doctor, que yo me encontraba de puta madre y usted me dijo que yo estaba muy mal, y ahora que yo me encuentro muy mal usted me dice que estoy de puta madre? Dice: no me cuadra, prefiero estar como estaba antes. Es decir, es un razonamiento que cualquiera que lo vea desde fuera dice: bueno, claro, pero es que tiene riesgo, es que si le pasa algo... Al final es el miedo lo que nos paraliza. Entonces este hombre, cuando vino a mi consulta, le dije: que estás tomando las estatinas, eso es una mierda, has leído los efectos secundarios que produce, probablemente tu dolor te ha venido porque esa medicación destruye tejido y el propio cuerpo quiere reparar ese tejido produciendo un proceso inflamatorio. Y estás tomando omeprazol. El omeprazol no protege el estómago, el omeprazol jode el estómago, inhibe la bomba de protones, es un producto altamente abrasivo para el estómago porque no hacemos bien la digestión, porque no se produce ácido clorhídrico en nuestro estómago y entonces no se absorben los nutrientes y ya todo el proceso va mal. Se quedó asustado, Y cuando yo le planteé todo esto, él, que era inteligente, dijo: pues tienes toda la razón, esto es una mierda. Y dejó de tomar esos medicamentos, le tratamos durante 3 semanas, empezó otra vez a hacer deporte, nadie vio su contexto, un hombre que se acababa de separar, acababa de tener una separación muy traumática. Al final la cosa había salido bien, con su exmujer tenía una buena relación porque tenían un hijo, pero este hombre empezó otra vez a hacer deporte, se había refugiado en el deporte y era cuando mejor se encontraba en su vida, porque gracias al deporte y a que las cosas habían ya cambiado y a que ya tenía un buen entorno, este hombre se sentía totalmente revalorizado. A partir de ahí había caído en barrena, Otra vez volvió a hacer deporte, dejó la medicación, ayudamos con algo de suplementación, un poco la dieta y lo de menos fue el tratamiento en la camilla. Yo no le iba a quitar su lumbalgia porque su lumbalgia venía producida por químicos. No sé si me entendéis. Es decir, ¿qué es salud y qué es enfermedad? ¿Qué es salud y qué es enfermedad? Para nosotros, la salud y la enfermedad son las dos caras de una misma moneda. Decimos que no hay que querer curar la enfermedad, porque la enfermedad es el camino que nos lleva a la salud. Ese proceso inflamatorio que esta persona tenía no era más que la reparación de la mierda que le estaba haciendo el medicamento. No era un error para el cuerpo intentar reparar ese tejido muscular creando un proceso inflamatorio. Pero si no entendemos nada, pensamos que encima le tenemos que dar antiinflamatorios para inhibir ese proceso de enfermedad. Si vosotros os retorcéis un tobillo, entenderéis que la inflamación es después de la torsión del tobillo, no es antes. Que esa torsión lo que desencadena es un mecanismo de adaptación y un mecanismo de reparación inflamando esos tejidos que han sido dañados por un mecanismo traumático. Y a partir de ahí el dolor tiene un sentido biológico que es estar quieto, porque hay que reparar eso y nos reparamos quietos, no nos reparamos corriendo. Por lo tanto hay que entender que el antiinflamatorio es lo menos indicado
cuando hay un esguince de tobillo. ¿Vale? Hablaremos de eso porque a veces hay que dar antiinflamatorio. ¿Cuándo? Depende del paciente. Si mañana tienes que trabajar y no te queda más remedio, hay que intentar optimizar eso, por lo menos aguanta mañana, ¿eh? ¿Vale? Entonces vamos a tener que trabajar mucho con esta otra manera de ver las cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué dice el diccionario sobre lo que es salud y lo que es enfermedad? El diccionario de la lengua española dice que salud es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Y la enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud. Y esa gente que no tiene síntomas, hay gente que no tiene síntomas y está muy enferma, y hay otra gente que tiene síntomas y no está enferma. ¿De acuerdo? Y sin embargo, mirad, la palabra medicina, porque todos relacionamos medicina con una carrera que se estudia en las universidades ortodoxas de 6 años, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra medicina es mucho más profunda, ¿eh? Porque solo es la ciencia y el arte de precaver, es decir, de alguna manera abordar las enfermedades del cuerpo humano, pero no nos dice desde qué punto de vista. No nos dice desde qué punto de vista. ¿Vale? Medicamento es una sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo animal, ya veis que interior o exterior, sirve para prevenir, para curar o para aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta. ¿Vale? Diríamos que nuestro medicamento es la información que nosotros damos. Si tenemos un abuelo que toma 13 pastillas para la tensión, para el colesterol, para la depresión, para la circulación, para el azúcar, y encima nosotros, cuando nos viene a nuestra consulta con una lumbalgia, le tenemos 1 hora en la camilla dándole una paliza,